¿Y si este fuera el día en que todo cambia? Sí, así de directo. ¿Y si justo hoy, sin aviso, sin señales previas, Dios decidiera irrumpir en tu realidad y entregarte el milagro que llevas años esperando? ¿Estás preparado para que tu vida sea transformada en los próximos minutos? Y si te dijera que lo que está a punto de suceder en este video no es casualidad, sino un acto divino, orquestado desde el cielo para alcanzarte justo donde estás, con una palabra que pocos conocen, pero que tiene el poder de desbloquear milagros? Hay un misterio escondido en las Escrituras, una llave antigua que ha sido olvidada por muchos, pero que hoy, por un diseño divino, llega a ti. Porque cuando Dios decide moverse, no hay cadena que no se rompa, no hay dolor que no sea tocado, no hay situación que Él no pueda revertir. Este mensaje está diseñado para los que han llorado en silencio, para los que han tocado fondo, para los que oran y sienten que el cielo guarda silencio. Pero hoy algo va a cambiar. Hoy una nueva estación comienza. Dios va a transformar tu vida. Y no solo eso, va a entregarte un milagro, pero hay un secreto escondido, una clave espiritual que necesitas descubrir, y solo quienes escuchan hasta el final logran recibirla. ¿Qué pasaría si te dijera que estás a punto de cruzar una frontera espiritual que separa el desierto de la tierra prometida? ¿Y si este video no solo fuera un contenido más, sino una respuesta que el cielo te está enviando? Piénsalo. Quizás este mensaje es ese susurro que tanto pediste en oración. Quizás hoy el cielo tiene una cita contigo. Este video te llevará por un viaje de 14 revelaciones bíblicas, donde cada palabra será como una lámpara encendida en medio de tu noche. Historias, pasajes, enseñanzas, cada una elegida con dirección del Espíritu para que entiendas cómo Dios transforma y entrega milagros reales, concretos, aquí y ahora. Te pido algo muy especial antes de que comencemos. Comenta ahora mismo la frase «Paz en Cristo» aquí abajo. No es solo una frase, es una declaración de fe. Es tu manera de decirle al cielo, estoy aquí, presto mi corazón, recibo esta palabra y si puedes, dale me gusta a este video. Porque al hacerlo, estás haciendo que este mensaje alcance a más personas que necesitan urgentemente una palabra de esperanza. Estás ayudando a difundir el amor de Dios. Y créeme, el cielo se alegra por eso. Qué hermoso saber que formas parte de esta comunidad. Muchos no tienen una iglesia cerca. Muchos ven este canal como su alimento espiritual. Así que tu participación es vital. Comenta, comparte, suscríbete y sigue acompañándonos en este camino de fe. Suscribirte no es solo un clic. Es comprometerte con tu crecimiento, con tu fe, con esa parte de ti que aún cree que Dios puede sorprenderte. Y créeme, puede hacerlo hoy mismo. Quiero que sepas algo más. La penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que desbloqueará una bendición escondida en tu vida. Así que no te apartes, no pauses, no te distraigas. Este viaje es para ti. ¿Estás listo? Que el Espíritu Santo comience a hablar a tu alma desde ahora. Hoy es el día de tu milagro. El encuentro de Jesús con el ciego Bartimeo. Texto del tópico explicando la relación de ese suceso bíblico con la vida del oyente. Hay momentos en la vida en que lo único que nos queda es gritar, cuando el alma está tan rota, tan desesperada, por una intervención divina, que el clamor se convierte en un grito agudo hacia el cielo. Así estaba Bartimeo, un hombre ciego, un mendigo, sentado junto al camino, invisible para la sociedad, pero no para Dios. ¿Cuántas veces te has sentido así, ignorado, marginado, como si la vida pasara frente a ti sin detenerse, como si todos tuvieran destino menos tú? La Biblia dice en Marcos 10, 46, 52 que Jesús estaba saliendo de Jericó.
La multitud lo rodeaba. Era ruido, movimiento, agitación. Y en medio de todo eso, una voz rompió el bullicio. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era Bartimeo. Y lo que sucedió después cambió su historia para siempre. Jesús se detuvo. Sí, el creador del universo, rodeado de gente, caminando hacia su propósito, se detuvo por una sola voz. ¡Qué misterio! ¡Qué esperanza para ti y para mí! Dios no ignora los gritos del corazón herido. Él escucha a los que claman desde el borde del camino. Aquel día, el ciego dejó de ser ciego. Pero no solo eso, fue visto, fue escuchado, fue honrado. Recuperó su visión, pero también su dignidad. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has gritado en silencio? ¿Cuántas veces has sentido que no hay salida? Tal vez este sea tu momento Bartimeo. Tal vez este sea el instante donde Dios se detiene por ti. La multitud intentó callarlo. Siempre hay voces que intentan silenciar nuestra fe. Voces que dicen, ¿para qué orar? ¿Para qué insistir? Ya no hay esperanza. Pero la fe verdadera grita más fuerte que la duda. El milagro de Bartimeo no comenzó cuando Jesús lo tocó. Comenzó cuando él decidió gritar, cuando se negó a aceptar la oscuridad como su destino. Hoy te digo, no calles tu fe, no calles tu esperanza. Grita desde tu alma, grita con tu oración, grita con tu fe, porque Jesús aún se detiene por los que claman. ¿Y sabes qué fue lo primero que Jesús le preguntó a Bartimeo cuando lo llamó? ¿Qué quieres que te haga? ¡Qué pregunta tan poderosa! ¡Qué revelación tan profunda! Jesús no asume. Jesús no impone. Jesús quiere que tú expreses tu necesidad con claridad, con fe, con osadía. Hoy, Él te hace la misma pregunta. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué milagro necesitas? ¿Qué parte de tu vida necesita ser transformada? No respondas desde la resignación, responde desde la fe. Bartimeo no pidió una moneda, no pidió compasión, no pidió pan, pidió visión. Pidió lo que parecía imposible y lo recibió. Tú también puedes recibir, pero necesitas gritar tu fe, a pesar del ruido, a pesar de los obstáculos. Este es el poder que pocos conocen, que cuando tú clamas con fe, el cielo se detiene por ti. Este es el misterio, que Dios ve a los que todos ignoran, que Dios escucha lo que nadie oye, que Dios transforma vidas desde el borde del camino. Bartimeo volvió a ver, pero lo más importante, volvió a creer. Y tú, hoy puedes vivir el mismo milagro. El milagro en Naín. Cuando Dios interrumpe tu duelo, hay relatos en la palabra que no necesitan adornos, porque ya están cargados de dolor humano y gloria divina al mismo tiempo. Uno de ellos está en Lucas 7, 11, 17, y es, sin duda, uno de los encuentros más conmovedores y transformadores que se registran en la vida de Jesús en la tierra. Un momento donde el llanto de una madre viuda se cruza con la mirada compasiva del Salvador, y el dolor, que parecía definitivo, se convierte en testimonio eterno. Imagina la escena: una ciudad pequeña llamada Naín, un día que parecía igual a cualquier otro, pero que quedaría escrito en la eternidad como el día en que Dios caminó entre los muertos para devolver la vida a los vivos. La procesión fúnebre avanza lentamente. El silencio solo es roto por el llanto desgarrador de una madre que lo ha perdido todo. Primero perdió a su esposo y ahora está camino al cementerio para enterrar a su único hijo. La vida se le apagó. El corazón ya no late con esperanza, sino con resignación. Y aquí quiero hacerte una pregunta que quizás nunca nadie te ha hecho. ¿Qué has estado enterrando últimamente en tu interior? Una promesa que ya no crees que se cumpla. Un sueño que parecía de Dios, pero que no dio fruto. Una parte de tu identidad que el dolor ha ido apagando poco a poco.
Porque esta historia no se trata solo de una viuda y su hijo, se trata de ti también. La Biblia dice que mientras esa multitud cargaba el cuerpo sin vida en dirección al sepulcro, otra multitud venía en dirección contraria. Pero esta no era cualquier multitud, era la que seguía a Jesús. Y cuando el camino de la muerte se cruzó con el camino del dador de la vida, el duelo fue interrumpido. El lamento fue confrontado por la compasión. El final fue transformado en comienzo. Y es aquí donde quiero detenerme contigo. Jesús no fue llamado. Nadie lo buscó. Nadie clamó por ayuda. Él simplemente llegó. Vio, se conmovió y actuó. Y si esto no es una muestra de amor incondicional, entonces, ¿qué lo es? ¿Cuántas veces te has sentido tan cansado, tan agotado emocionalmente, que ya ni fuerzas tienes para orar? ¿Cuántas veces sentiste que tu milagro no llegó simplemente porque ya no tuviste palabras para pedirlo? Déjame revelarte una verdad espiritual que cambiará tu forma de ver la fe. A veces, Dios no espera tu clamor. Él responde a tu llanto, Él se mueve por tu quebranto, Él se detiene por tus lágrimas silenciosas. Jesús se acercó a la mujer y le dijo palabras que en boca de cualquier otro sonarían crueles, pero que en los labios del Salvador se convierten en promesa. No llores. ¿Puedes imaginarlo? Una madre con el alma en pedazos, a punto de enterrar a su hijo, y alguien se atreve a decirle, no llores. Pero aquí está el misterio. Solo puede decir, no llores, quien tiene el poder de secar tus lágrimas para siempre. Jesús no solo dio palabras, dio acción, tocó el féretro, detuvo la procesión, y con la autoridad que solo Él posee, pronunció la orden que rompió la lógica, la muerte y el dolor. «Joven, a ti te digo, levántate». Y en ese instante la vida volvió. El hijo se incorporó, comenzó a hablar, y la madre, que minutos antes caminaba rumbo al cementerio, ahora abrazaba lo que creía perdido para siempre. Querido oyente, esto no es solo una historia bonita de la Biblia. Esto es una invitación directa del cielo a tu corazón, porque Dios todavía interrumpe funerales emocionales. Dios todavía toca ataúdes simbólicos. Dios todavía transforma escenas de luto en escenarios de gloria. Y te pregunto con toda sinceridad, ¿qué cosa estás llorando hoy que Dios está a punto de resucitar? Puede ser que sientas que tu matrimonio está en su último aliento, o que tu fe está tan marchita que ya ni recuerdas cómo se siente creer. Quizás enterraste tu identidad o tu propósito, pero Dios está cruzando tu camino. Él viene desde la eternidad con pasos de misericordia para detener lo que tú creías inevitable. Este es el secreto que muy pocos conocen. Cuando Jesús llega, no importa cuánto tiempo haya pasado, Él no llega tarde. Él llega cuando su gloria será mayor. Y si estás viendo este video, si estás escuchando esta palabra, no es casualidad. Tal vez, igual que la viuda, tú no pediste nada, pero el cielo sí pidió encontrarte. Dios te está diciendo ahora, no llores, yo estoy aquí y estoy a punto de hablarle vida a lo que tú diste por muerto. La gente que estaba allí glorificó a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y así será contigo. Cuando tu milagro se manifieste, los que te rodean dirán, Dios ha visitado su casa. Dios ha interrumpido su dolor. Dios ha hecho lo imposible. Hoy te invito a creerlo, a recibir esta palabra como si fuera directamente para ti, porque lo es. Jesús sigue caminando hacia Naín, y Naín hoy puede ser tu alma. La mujer del flujo de sangre. Cuando la fe toma la iniciativa en el corazón de muchas personas creyentes, vive una pregunta que rara vez se formula en voz alta, pero que retumba en el alma con insistencia. ¿Será que algún día me va a tocar a mí?
¿Será que ese milagro que he visto en otros, esa restauración que tantos testifican, esa sanidad que otros celebran, será que algún día bajará del cielo a encontrarse conmigo? Si alguna vez te sentiste así, déjame llevarte al capítulo 8 del Evangelio de Lucas, donde se nos presenta a una mujer cuya historia representa el clamor silencioso de millones de corazones rotos. Una mujer enferma, 12 años de flujo de sangre, 12 años sangrando por fuera y por dentro, y no solo era dolor físico, era rechazo, impureza, soledad, pobreza, vergüenza. Había gastado todo lo que tenía en médicos que no pudieron ayudarla. El dinero se fue, la esperanza también, y aún sangraba. ¿Puedes verte en ella? ¿Puedes identificar en tu interior esas heridas que no paran de sangrar? Heridas del alma, del pasado, del abandono, de la traición, del abuso, de los años que te robaron fuerza y fe. Y sin embargo, algo pasó en el corazón de esa mujer el día que supo que Jesús pasaría cerca. Ella no esperó que la llamaran, no pidió permiso, no necesitó una invitación. Ella se levantó con una fe desesperada y se abrió paso entre la multitud. Y aquí está el primer mensaje divino para ti en este bloque. Hay momentos en los que la fe no se sienta a esperar. La fe se levanta, se arrastra si es necesario, pero va en busca de su milagro. Esa mujer no tocó a Jesús de frente. Lo hizo por detrás, tal vez porque no se sentía digna, tal vez porque no tenía fuerzas para mirarlo a los ojos. Pero su corazón gritaba algo que quiero que grites tú también hoy. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. ¡Qué fe tan valiente! ¡Qué declaración tan poderosa! No pidió una audiencia, no pidió atención. Solo necesitaba un contacto. Y ocurrió. El cielo se estremeció. El cuerpo de Cristo lo sintió. La multitud lo apretaba. Pero solo una persona lo tocó con fe. Jesús se detuvo. Se volvió y preguntó, ¿quién me ha tocado? Qué pregunta tan absurda a los ojos humanos. Todos lo tocaban. Pero una sola lo tocó con necesidad profunda, con hambre espiritual, con la convicción de que ese contacto sería su respuesta. Y esa eres tú, hoy. Entre miles que escuchan la palabra, que ven este video, que pasan por la superficie, tú estás tocando el manto con fe. Jesús miró a aquella mujer temblorosa, expuesta, llena de vergüenza, y no la reprendió. La llamó hija y le dijo, tu fe te ha sanado, ve en paz. ¿Lo ves? Tu fe no pasa desapercibida. Tu sufrimiento no es invisible. Tu esfuerzo no es ignorado. Cuando tocas a Dios con sinceridad, aunque sea desde el polvo, Él se vuelve a ti. Él te ve, Él te llama por nombre. Esa mujer no solo recuperó la salud, recuperó su identidad, recuperó su dignidad, recuperó su lugar en la historia, y así será contigo. Este es el secreto que pocos entienden. A veces, el milagro no llega cuando lo pedimos, sino cuando lo buscamos con una fe que se niega a morir. Tú puedes tocar el cielo hoy. No necesitas grandes palabras. No necesitas estar en pie. Solo necesitas tocar el borde del manto y creer que basta. Y créeme, basta, porque ese toque abre los cielos, ese toque cambia tu historia, ese toque transforma tu realidad. Hoy, Dios no solo quiere que lo toques, quiere que sepas que ya te está mirando, que ya te ha sentido, que ya se ha detenido por ti. Tu milagro está en camino. Y lo que sangraba sin cesar, comenzará a sanar desde este mismo instante. La calma en la tormenta. Cuando Jesús duerme mientras tú te sientes a punto de hundirte. Hay días en la vida del creyente que son más que oscuros, son violentos. Días donde parece que todo lo que construiste con fe comienza a tambalearse. Días donde el viento sopla tan fuerte que parece que va a arrancarte los sueños, las promesas, incluso la paz.
Días donde, aunque crees en Dios, no puedes evitar sentir que te estás hundiendo. Y justo ahí, en esa escena que nos representa tanto, es donde encontramos a los discípulos, en Marcos 4:35-41. Jesús les había dicho algo claro, algo directo: pasemos al otro lado. No les dijo inténtenlo, no dijo vamos a ver si lo logramos, dijo pasemos. Y sin embargo, en medio del trayecto, se desató una tormenta tan feroz que incluso pescadores experimentados comenzaron a temer por sus vidas. Las olas golpeaban sin piedad, el viento aullaba, el barco se llenaba de agua y Jesús dormía. ¿No te ha pasado algo parecido? ¿No has sentido que justo cuando más necesitas un milagro, el cielo guarda silencio? ¿No te has preguntado alguna vez por qué Dios parece estar dormido cuando el caos estalla? Los discípulos, aterrados, lo despertaron con palabras que podrían haber salido perfectamente de tu boca o la mía. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esas palabras cargan algo más que miedo. Llevan frustración, desesperación. Llevan el clamor silencioso de quien ha obedecido, ha creído, ha caminado por fe, y aún así está a punto de naufragar. Y aquí está el misterio divino. Jesús no se asusta con nuestras preguntas. Él no se aleja cuando dudamos. Él no nos desprecia cuando lo despertamos con temor. Jesús se levantó, y con la misma voz con la que creó el universo, le habló al viento y al mar: calla, enmudece. Y todo se volvió en una paz tan profunda, tan repentina, tan sobrenatural, que el miedo se transformó en asombro. Pero antes de seguir, escúchame bien esto. La tormenta no fue una señal de que Dios los había abandonado. Fue una plataforma para que conocieran su autoridad en un nuevo nivel. Muchos creen que caminar con Dios es sinónimo de tranquilidad permanente, pero la verdad es que Él no prometió viajes sin tormentas. Prometió que estaría contigo en medio de ellas. Y a veces, Él duerme no porque no le importe, sino porque confía en que vas a recordar lo que Él te prometió. ¿Recuerdas? Él dijo, pasemos al otro lado. Si Él lo dijo, nada puede hundirte, ni el viento, ni las olas, ni el miedo, ni el enemigo. El poder de esa historia no es solo que Jesús calmó la tormenta externa, es que, al calmar el mar, también calmó el corazón de quienes estaban en la barca. Y tú, que estás escuchando esto, tal vez estás en medio de tu propia tormenta. Puede que las circunstancias estén gritando, que el diagnóstico sea amenazante, que el banco esté vacío, que tu alma se sienta sola, agotada y mojada por las olas del día a día. Pero Jesús está contigo en la barca, y más aún, Él tiene el control, aunque parezca dormido. Este es el secreto que pocos comprenden. El silencio de Dios no es su ausencia, y su reposo no es indiferencia. A veces, el milagro no es que no haya tormenta. El verdadero milagro es que tú sobrevivas la tormenta con fe, con paz, con propósito, y llegues al otro lado más fuerte, más lleno de gloria, más consciente del poder que habita en Él. Hoy te digo con toda la autoridad del Espíritu, no te vas a hundir, no vas a morir en esta tormenta, porque el que te acompaña tiene poder sobre todo lo que intenta destruirte. Y cuando Él habla, hasta los vientos obedecen, así que respira, cree, aférrate. Tu tormenta tiene fecha de caducidad, tu milagro tiene nombre y tu historia no termina en naufragio. El endemoniado gadareno, cuando Dios va donde nadie más quiere, irá a lugares en los que nadie se atreve a entrar, zonas que la sociedad etiqueta como peligrosas, perdidas, malditas. Y también hay personas que llevan ese mismo rótulo en la frente del alma: irrecuperable, rechazado, demasiado roto, sin solución. Y sin embargo, la Biblia nos revela
un episodio profundamente estremecedor, donde Jesús cruza una tormenta solo para ir al encuentro de uno de esos hombres olvidados por el mundo, pero no por el cielo. Marcos 5:1-20 nos habla de un hombre poseído por una legión de demonios, viviendo en los sepulcros, sin ropa, sin identidad, sin paz, sin comunidad. Un hombre que gritaba noche y día, hiriéndose a sí mismo con piedras, mientras todos los demás lo evitaban. Nadie podía dominarlo, nadie podía acercarse, nadie lo quería cerca. Su nombre ya no era suyo, su humanidad se había diluido en el tormento. Pero entonces Jesús llega, sí, Jesús llega a Gadara, una región que no estaba en los planes religiosos, un lugar donde criaban cerdos, impuro para los judíos. Pero Jesús no seguía por agendas humanas. Él se mueve por propósitos eternos, y cuando el Espíritu lo guía, ni la tormenta ni los prejuicios pueden detenerlo. Jesús atravesó el mar solo para encontrarse con un solo hombre. ¿Puedes imaginar el amor detrás de ese gesto? Toda una travesía, solo por uno. ¿Sabes qué? Significa eso, que el cielo es capaz de moverlo todo, por ti. Este hombre, al ver a Jesús, corrió hacia él. Y aunque estaba lleno de demonios, algo en lo profundo de su ser reconoció que la salvación había llegado. Y aquí hay una revelación que quiero que abraces con todo tu corazón. No importa cuán contaminado esté tu entorno, cuán roto estés por dentro, cuán poseído por el dolor te sientas. Si aún puedes correr hacia Jesús, todavía hay esperanza. Jesús no se intimidó ante los gritos, ni se alejó por su aspecto. No lo reprendió por su pasado, no lo cuestionó por sus cadenas, no le preguntó por qué vivía entre tumbas. Simplemente ordenó que los demonios salieran. ¡Qué hermoso es nuestro Señor! Donde otros ven un caso perdido, Él ve un mensajero en potencia. El poder de Dios liberó a aquel hombre en un instante, y dice la Escritura que poco después lo encontraron sentado, vestido y en su sano juicio. De entre las sombras de la locura y el tormento, emergió un hombre libre, un testimonio viviente, una muestra de que nadie está tan lejos que Dios no pueda alcanzarlo. Y aquí viene algo más profundo todavía. Cuando aquel hombre le rogó a Jesús que lo dejara ir con él, Jesús le respondió que no. Pero no fue un rechazo, fue una misión. Le dijo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Lo ves? El mismo que vivía desnudo entre tumbas, ahora era un predicador del poder transformador de Cristo. Ese es el Dios que te está hablando hoy. El Dios que no se queda en la orilla, sino que cruza al otro lado para encontrarte. El Dios que no teme tus cadenas, ni tu oscuridad, ni tus demonios interiores. El Dios que llega donde nadie más quiere ir. Este es el secreto que no todos comprenden. A veces el lugar donde más fuerte gritas es el mismo lugar donde Dios quiere levantar tu testimonio. Dios no necesita que estés limpio para acercarse. Él se acerca para limpiarte, y cuando lo hace, todo cambia. Hoy, tal vez, tú te sientes en ese lugar oscuro. Quizás vives entre las tumbas de tus errores, tus vicios, tus recuerdos más oscuros. Pero te aseguro esto, Jesús ya está en camino, y cuando llegue no solo te liberará, te devolverá a ti mismo. Él no solo sana, Él restaura, Él no solo te toca, Él te reintegra, te da voz, te da futuro. Hoy hay una Gadara en tu interior, y el Maestro ya está desembarcando. La resurrección de la hija de Jairo. Cuando todo parece muerto, pero el milagro apenas está comenzando. Hay momentos en la vida en los que parece que todo termina, cuando la esperanza se desvanece poco a poco, como arena escapando entre los dedos, cuando el diagnóstico es definitivo, cuando la puerta se cierra sin previo aviso, cuando la oración no parece haber sido escuchada. Es en esos momentos de silencio, de pérdida, de noticias devastadoras, donde el corazón del creyente es puesto a prueba.
Y es precisamente ahí donde se manifiesta con más poder la presencia de un Dios que no se rinde, que no llega tarde, que no abandona ni siquiera cuando parece que ya es demasiado tarde. Jairo, un principal de la sinagoga, no era cualquier persona. Era un hombre de influencia, de autoridad, alguien que conocía la ley, alguien acostumbrado a mantener el control. Pero aquel día, ese control ya no estaba en sus manos. Su hija, su pequeña de apenas 12 años, estaba agonizando. Su vida se le escapaba entre los brazos. ¿Qué puede hacer un padre cuando ya no hay nada que hacer? Buscar a Jesús. Y así lo hizo. Se lanzó a los pies del Maestro. Lo que no había hecho nunca en la sinagoga, lo hizo ahora en la desesperación. Porque el dolor nos quiebra, pero también nos hace humildes. Y cuando un corazón se rinde delante de Dios, algo se activa en el cielo. Jairo se postró, rogó, clamó con un amor desesperado y con una fe que, aunque frágil, fue lo suficientemente fuerte como para mover a Jesús. Jesús aceptó ir. Él nunca rechaza a un corazón contrito, nunca ignora el clamor de un padre, y empezaron a caminar hacia la casa de Jairo. Pero en el camino ocurre una interrupción. Una mujer, también marcada por el número 12, 12 años de flujo de sangre, 12 años aislada, 12 años rechazando la esperanza, se abre paso entre la multitud para tocar el borde del manto de Jesús. Y se detiene el Maestro. ¡Qué dolor habrá sentido Jairo en ese momento! Cada segundo contaba. Su hija estaba muriendo. ¿Por qué detenerse? ¿Por qué permitir esa pausa cuando el milagro debía apresurarse? Pero así es Dios. Sus tiempos no son los nuestros. Y lo que para ti parece una demora, para Él es una enseñanza, un testimonio, una preparación. Mientras Jesús sana a la mujer, llega una noticia que perfora el alma. Tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro. Esa frase es la muerte de la esperanza. Es la frase que muchos han escuchado cuando el médico dice no hay nada más que hacer, cuando el juez firma la sentencia, cuando el esposo o la esposa dice ya no te amo, cuando el sueño parece morir. Pero entonces el cielo habla. Jesús, con una autoridad que traspasa el dolor humano, le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Qué palabras tan sencillas y tan poderosas. No temas, aunque ya no haya signos vitales. Cree, aunque todo parezca perdido. Porque la fe no depende de lo que ves, sino de a quién crees. Llegan a la casa, hay llanto, hay duelo, hay resignación. Pero Jesús entra y dice una frase que desata la burla de todos los presentes. La niña no está muerta, sino que duerme. Y se rieron. ¿Quién se atreve a decir tal cosa? Solo quien tiene poder sobre la muerte, solo quien sabe que la última palabra no la tiene la medicina, ni la lógica, ni el calendario, sino el cielo. Jesús no permitió que todos entraran, porque hay milagros que solo pueden ser presenciados por quienes creen. Tomó a la niña de la mano y con una ternura que rompe los esquemas religiosos y una autoridad que parte la tumba en dos dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y en ese instante la muerte soltó su presa. La niña se levantó. El llanto se convirtió en grito de asombro. La oscuridad de la casa se transformó en un amanecer glorioso. Ese día, Jairo aprendió que Jesús no llega tarde, que incluso cuando parece que todo ha terminado, Dios puede comenzar algo nuevo. Que la fe no siempre evita que las cosas mueran, pero sí tiene el poder de hacerlas vivir de nuevo. Y a ti, que estás leyendo esto, te digo con todo el amor del Espíritu Santo, puede que estés viendo el polvo cubrir los restos de un sueño. Puede que sientas que la promesa murió, puede que otros te hayan dicho, ya no tiene sentido orar, pero Jesús te mira y te dice, no temas, cree solamente, porque no todo lo que parece muerto está realmente muerto.
Y no todo lo que fue enterrado ha sido olvidado por Dios. Él va en camino a tu casa, y cuando llegue, tomará de la mano lo que tú creías perdido, y le dirá que se levante. Confía, cree, espera, porque el milagro, aunque demorado, sigue siendo milagro. Y el Dios que resucitó a aquella niña también puede resucitar tu historia. Jesús caminando sobre el mar. Cuando el milagro viene en medio de la tormenta, hay situaciones en la vida donde no entendemos nada, donde la lógica se quiebra, donde nuestras oraciones no obtienen respuesta inmediata, donde la noche cae con un peso tan denso que no solo oscurece el camino, sino también el alma. Y es en ese tipo de noches, frías, confusas, violentas, donde sentimos que estamos completamente solos, donde el cielo parece callado y el viento demasiado fuerte. Pero es precisamente en esas noches donde se escribe una de las escenas más misteriosas, asombrosas y gloriosas del Evangelio: Jesús caminando sobre el mar. La escena ocurre después de uno de los milagros más conocidos, la multiplicación de los panes y los peces. Jesús acababa de alimentar a miles, de manifestar su poder ante la multitud, pero en lugar de celebrar, se retira a orar, solo. Mientras tanto, obliga a sus discípulos a subir a una barca y cruzar al otro lado del mar. Y en ese cruce, en la obediencia, no en la rebeldía, se desata otra tormenta. Es importante notar esto. No fue por desobedecer que vino la tormenta, fue en obediencia. ¿Cuántas veces creemos que los problemas son señal de que hicimos algo mal, cuando en realidad son el escenario exacto donde Dios va a revelar algo más profundo? El mar comenzó a agitarse, el viento se volvió contrario, y los discípulos, hombres del agua, expertos en navegar, comenzaron a temer. ¿Te ha pasado eso? Has obedecido a Dios, has hecho lo que Él te pidió y aún así parece que todo se descontrola. ¿Has sentido que estás en medio de una tormenta que tú no provocaste? Pues escucha con atención, porque este es uno de los secretos más sublimes del reino. A veces Dios no detiene la tormenta, porque quiere encontrarte en medio de ella. La barca estaba siendo azotada. Era la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la mañana, el momento más oscuro, más frío, más largo. Los discípulos remaban, luchaban, intentaban mantener la barca a flote. Y de pronto, algo aparece caminando sobre el agua. No era una barca de rescate, no era un rayo de luz. Era una figura misteriosa, caminando sobre el mar embravecido. Ellos no lo reconocieron. Tuvieron miedo. Gritaron. Pensaron que era un fantasma, y aquí se revela algo profundo del corazón humano. Muchas veces, cuando el milagro viene en una forma que no esperamos, no lo reconocemos y lo rechazamos. Jesús se acercaba caminando, soberano, sereno, firme, pero ellos, envueltos en el miedo, no podían verlo como su Salvador. ¿No te ha pasado eso? ¿No has rechazado un proceso que en realidad era una respuesta? ¿No has tenido miedo de algo que, al final, era la manifestación del poder de Dios en tu vida? Pero Jesús habló, y su voz cortó la confusión como un rayo que parte la oscuridad. «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Oh, qué palabras tan dulces, qué bálsamo para el corazón que tiembla. Soy yo. No es un castigo, no es un abandono, no es un fantasma, es Jesús. Es tu Maestro, es tu Salvador, es tu paz caminando sobre tus aguas agitadas. Entonces Pedro, impulsivo, apasionado, valiente, dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús responde con una sola palabra: «Ven». Una sola palabra que abre lo imposible, una sola palabra que transforma el agua en camino. Pedro sale de la barca y por unos segundos eternos camina sobre el mar.
Un hombre común, pescador, frágil, limitado, pero con los ojos fijos en Jesús, rompe las leyes naturales. Sin embargo, la historia no se queda ahí. Pedro ve el viento, se asusta y comienza a hundirse. Grita, «Señor, sálvame». Y Jesús inmediatamente extiende su mano y lo sostiene. Le dice, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y aquí, hermano, hay una enseñanza que debes guardar para siempre. Jesús no regaña a Pedro por salir de la barca, lo regaña por dudar, porque para salir de donde estás y caminar sobre lo que te asusta, necesitas una fe que no se rinda ante el viento. Jesús lo toma de la mano, suben juntos a la barca y en ese instante el viento cesa, todo se calma, todo se ordena. Todo vuelve a su lugar, y los que estaban en la barca se postran diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Ese es el propósito de todo, que tú lo conozcas no solo como el que multiplica el pan, sino como el que camina sobre el caos, el que aparece cuando todo tiembla, el que sostiene cuando la fe flaquea. Hoy, quizás tú estás remando con todas tus fuerzas. Quizás estás en esa cuarta vigilia, quizás el viento es contrario, pero no estás solo. Jesús viene a ti y no en barca, viene caminando sobre lo que te amenaza. Él no siempre calma la tormenta al instante. A veces camina en medio de ella para enseñarte que, incluso en lo peor, Él sigue siendo Dios. Y si tú eres capaz de salir de la barca, si tú te atreves a dar un paso fuera de la zona segura, si tú caminas con los ojos fijos en Él, vas a pisar sobre lo que antes te hundía. Hoy el Maestro te dice, ven, responderás. La resurrección de Lázaro, cuando Dios tarda, no esquece. Está preparando una gloria mayor. Hay dolores que no se explican fácilmente, heridas que ni el tiempo puede cerrar por completo. Y uno de esos dolores, quizás el más profundo de todos, es perder a alguien que amamos, es mirar al cielo con lágrimas en los ojos y preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué Dios no llegó antes? ¿Por qué no hizo el milagro cuando aún había tiempo? Esa es la atmósfera que envuelve una de las historias más impactantes del Evangelio, la muerte y resurrección de Lázaro, en Juan capítulo 11. Lázaro no era un desconocido para Jesús, era su amigo, el hermano de Marta y María, una familia amada e íntima, cercana al corazón del Maestro. Y aún así, cuando Lázaro enfermó gravemente y las hermanas enviaron mensajeros a avisarle a Jesús, él no fue de inmediato, no corrió, no interrumpió lo que estaba haciendo, simplemente dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios». Y aquí comienza un misterio que muchos de nosotros conocemos muy bien, la espera, ese espacio entre la oración y la respuesta, entre la promesa y el cumplimiento, ese valle donde el corazón se llena de preguntas y el enemigo susurra dudas. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, y sin embargo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo puede alguien que ama demorar así? ¿Cómo puede el cielo quedarse en silencio mientras tu mundo se derrumba? Pero lo que no entendemos muchas veces es esto. Cuando Dios tarda, no es porque se olvidó, es porque está armando algo mayor que tu entendimiento puede captar. El amor de Jesús no se mide por cuán rápido actúa, sino por cuán profundo transforma. Cuando por fin decide ir, Lázaro ya ha muerto. Hace 4 días. El cuerpo está envuelto, la tumba cerrada, el ambiente impregnado del olor de la muerte. Y Marta, al ver a Jesús, dice con una mezcla de fe y dolor, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Has dicho algo parecido alguna vez? Señor, si hubieras llegado antes, si me hubieras escuchado, si tan solo hubieras hecho el milagro a tiempo,
Pero Jesús la mira con ternura y le dice una de las frases más poderosas que ha salido de su boca: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Él no dijo, yo tengo el poder. Dijo, yo soy. Él es vida encarnada. Él no solo resucita, Él es la resurrección. Jesús va al sepulcro. Llora. El Dios hecho carne, el creador del universo, llora junto a quienes ama, porque nuestro dolor no le es indiferente. Y entonces dice, quitad la piedra. Marta advierte, ya hiede. Pero Jesús no retrocede. No teme al olor de lo podrido, a lo que parece irrecuperable. Él no se detiene ante la muerte, la enfermedad, la corrupción, ni el tiempo. Entonces alza la voz y clama, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, envuelto en vendas, atado aún por las telas del entierro, pero vivo, restaurado, resucitado. Y Jesús da una orden más: desatadle y dejadle ir, porque no basta con volver a la vida, es necesario ser libre, y lo que empezó con muerte termina en celebración, lo que era llanto termina en testimonio. La tumba ahora es altar. Hoy, esta palabra viene a ti que estás de luto, de alma cansada, que diste por muerto algo en tu vida, un llamado, un sueño, una relación, una promesa. Tal vez tú enterraste algo que Dios dijo que viviría, y como Marta y María, ya aceptaste que llegó tarde, que no había más que hacer. Pero escucha esto, porque es palabra viva para ti ahora mismo. Jesús puede llegar después del funeral, y aún así desatar un milagro. Él no necesita que todo esté a tiempo. Él hace que lo que ya pasó se levante. Él no se limita por tu calendario, porque cuando Él llega, lo imposible tiembla, y lo muerto obedece. ¿Estás dispuesto a quitar la piedra hoy? ¿A exponer esa parte tuya que ya hiede? ¿A dejar que Jesús grite tu nombre y diga, ven fuera? Este es el secreto que pocos se atreven a creer. A veces, Dios no sana lo que está muriendo, porque quiere resucitar lo que ya murió, para que no haya duda de que fue su mano, para que el milagro tenga sabor a eternidad. Hoy Él te llama, y cuando Dios llama, ni la muerte puede resistir. La restauración de Pedro. Cuando Dios te busca después de tu mayor fracaso, hay momentos en la vida donde nos sentimos como traidores de lo que alguna vez creímos. Momentos en los que por miedo, cansancio, presión o simplemente debilidad humana, terminamos negando con nuestros actos aquello que juramos con palabras. Y es en esos momentos de ruina espiritual, donde uno cree que ya no hay vuelta atrás, que Jesús aparece no para señalar, sino para restaurar. Este es el caso de Pedro. Pedro, el impulsivo. Pedro, el que caminó sobre el agua. El que dijo, con valentía, aunque todos te abandonen, yo no te dejaré jamás. Pedro, el líder entre los discípulos, el amigo cercano de Jesús. Y sin embargo, también Pedro fue el que negó conocer al Maestro, no una, sino 3 veces. No fue en un lugar secreto, fue público. No fue por error, fue por miedo, y después de hacerlo lloró amargamente. ¿Puedes imaginar el peso de esa culpa? ¿Puedes sentir lo que es fallarle al mismo Jesús después de haberlo visto cara a cara? Después de haber recibido tanto, Pedro había sido llamado desde las redes, desde la pesca. Jesús le había cambiado el nombre, el propósito, la vida entera. Y ahora, Pedro vuelve a pescar. Sí, vuelve al lugar donde todo empezó, como si quisiera decir, lo arruiné, ya no sirvo, lo mejor es regresar a lo que era antes. Pero lo que Pedro no sabía es que Jesús también estaba allí buscándolo, una vez más. Juan 21 narra uno de los momentos más íntimos y poderosos del Evangelio. Pedro y otros discípulos están pescando, pero no logran atrapar nada. Entonces, al amanecer, una voz desde la orilla les grita, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Era Él, Jesús resucitado.
pero ellos no lo reconocieron de inmediato. Así pasa cuando el corazón está cubierto de culpa. Ya no reconocemos la gracia, aunque esté gritándonos desde la orilla. Él les dice que echen la red al otro lado. Obedecen, y la red se llena, igual que en el primer milagro. Juan entonces le dice a Pedro, «Es el Señor». Y Pedro, impulsivo como siempre, se lanza al agua. No espera que la barca llegue, no piensa, solo se lanza. Porque cuando sabes que Jesús está ahí, no puedes quedarte quieto. Porque cuando sientes que el Maestro no te ha dejado, a pesar de tus fallos, solo quieres correr a sus pies. Y cuando llegan a la orilla, Jesús ya ha preparado desayuno. Carbón encendido, pan, pescado, no hay reproches, no hay juicios, solo alimento y presencia. Jesús no lo humilla, no le repite lo que hizo. Solo le pregunta 3 veces, una por cada negación. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, quebrado, responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¡Qué declaración tan poderosa! Pedro ya no presume, ya no promete, ya no se cree superior, solo se rinde a la verdad. Tú me conoces y aún así me buscas. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Lo restituye, lo levanta, lo pone de nuevo en misión. Pedro, el que negó, ahora será el que guíe. Pedro, el que huyó, ahora será roca firme para los demás. Y aquí, mi amado oyente, está la joya de esta palabra. No importa cuán grande haya sido tu error, si tu corazón aún arde por Jesús, Él viene a ti. Él no escribe tu historia con tinta de juicio, sino con gracia. Este es el secreto que muchos aún no han entendido. La restauración no es volver al punto de partida. Es ser levantado desde lo más profundo, con cicatrices que ahora cuentan la historia de un amor que no falla. Jesús no llama a los perfectos. Jesús llama a los quebrados que todavía lo aman. Y si tú sientes que has negado, que has traicionado, que has retrocedido, Él te pregunta hoy con ternura y firmeza, ¿me amas? Y si tu respuesta es un sí, incluso con lágrimas, incluso con vergüenza, Él te restaurará. Hoy, Jesús está en tu orilla, con fuego encendido, con pan preparado, no para reprocharte, sino para devolverte a ti mismo. La mujer del perfume, cuando tu adoración rompe el cielo, aunque todos te juzguen, a veces no hacen falta palabras. A veces el alma llora en silencio, se arrodilla por dentro, y lo único que puede ofrecer es un acto que parece pequeño, pero que está impregnado de amor, de gratitud, de rendición total. Y ese acto, cuando nace del corazón quebrantado, es más poderoso que todos los sermones, más fuerte que todas las apariencias religiosas. Eso fue lo que hizo una mujer sin nombre en algunos evangelios, pero con una historia tan grande que terminó escrita para siempre en las páginas eternas. Una mujer pecadora, una mujer conocida por su pasado, una mujer de la que todos murmuraban, pero también una mujer que se atrevió a romper su tesoro más precioso para ungir a Jesús. El relato ocurre en Lucas 7:36-50. Jesús había sido invitado a la casa de Simón, un fariseo, una comida formal, un ambiente religioso lleno de protocolos. Y en 1900, en medio de esa escena tan correcta, entra ella, sin permiso, sin protocolo, sin palabras, solo con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso. Y con un corazón que ardía de amor y gratitud, se arrodilla detrás de Jesús, llora. Sus lágrimas caen sobre sus pies, con su cabello lo seca, rompe el frasco, derrama el perfume, lo unge, lo adora, no con canciones, sino con entrega. Los religiosos murmuran, si este hombre fuera profeta sabría quién es esta mujer. ¿Cómo puede dejar que una pecadora lo toque? Pero Jesús, oh Jesús, no ve lo que los hombres ven. Él ve el corazón.
Él ve la adoración en su forma más pura y le dice a Simón: «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella los lavó con lágrimas». ¡Qué declaración! Jesús no compara la moral, sino el amor. No señala el pasado, sino el presente del alma. No se fija en la reputación, sino en la entrega. Y luego dice una frase que rompe toda lógica religiosa: «Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho». ¿Lo entiendes? No fue su conducta perfecta, no fue su reputación, fue su amor, un amor que no necesitó palabras, un amor que se arrodilló, un amor que rompió su tesoro más caro, porque sabía que ante Jesús nada se compara. Y esa es la adoración que Dios busca, no la que suena fuerte, sino la que brota desde lo más profundo de un corazón redimido. Hoy, quizás tú te sientes como esa mujer, juzgado, marcado por el pasado, cansado de luchar con tu historia, pero tienes algo que nadie puede quitarte, un frasco de alabastro lleno de lo que queda de ti. Tal vez tu perfume es tu tiempo, tu servicio, tu entrega, tu corazón. Tal vez no tienes grandes palabras, pero tienes lágrimas. Y déjame decirte, Jesús recibe esas lágrimas como adoración, porque lo que importa no es la forma, sino el fuego que hay dentro. Este es el secreto que muchos no entienden. El cielo se abre no cuando los hombres te aplauden, sino cuando derramas lo mejor que tienes en silencio, solo para Jesús. Y Él lo ve. Y Él lo honra. Y Él dice de ti lo mismo que dijo de aquella mujer: «Donde se predique este evangelio, se recordará lo que hizo». Aleluya, tu adoración no es en vano, tu entrega no es pequeña, tu perfume no es invisible. Hoy Él te defiende, hoy Él te honra. Y si viniste a sus pies con todo lo que eres, aunque otros murmuren, el cielo te llama amado, te llama hija, te llama redimido. La multiplicación de los panes. Cuando pones en manos de Jesús lo poco que tienes, Él crea más de lo que puedes imaginar. Hay momentos en la vida donde uno siente que lo que tiene no es suficiente, que el pan se acaba, que la fuerza ya no da, que los recursos se han agotado, que las manos están vacías y el corazón aún más. Momentos en los que uno mira lo poco que posee, un talento, un suspiro de fe, una oración cansada, y piensa que eso jamás alcanzará para todo lo que se necesita. Y sin embargo, es justamente en ese escenario de escasez, de insuficiencia, donde Jesús revela uno de los secretos más extraordinarios del reino. Lo poco en tus manos puede parecer nada, pero en las manos de Dios se convierte en milagro multiplicado. El relato está en todos los evangelios, pero especialmente en Juan capítulo 6, donde Jesús, después de cruzar el mar de Galilea, sube a un monte y una gran multitud le sigue. Miles de personas, hombres, mujeres, niños, gente con hambre, sí, pero no solo hambre de pan, sino de esperanza, de dirección, de palabras que les devuelvan sentido a la vida. Y ahí está el Maestro, viendo a la multitud, percibiendo la necesidad antes incluso de que sea expresada. Porque así es Dios. Él ve lo que falta antes de que lo pidas y prepara un milagro antes de que tengas el valor de soñarlo. Jesús mira a Felipe, uno de sus discípulos, y le lanza una pregunta que parece extraña, pero está llena de intención divina. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y Juan aclara que Jesús no lo preguntó por ignorancia, sino para probarlo, porque ya sabía lo que iba a hacer. Es decir, el milagro ya estaba determinado, pero Jesús quería confrontar la lógica humana con la realidad sobrenatural. Quería enseñar a sus discípulos y a nosotros que los recursos del cielo no operan bajo las matemáticas de la tierra. Felipe hace cuentas.
Lógica pura. 200 denarios no alcanzarían para que cada uno tomara un poco. Traducción. Jesús, no tenemos cómo. Pero Andrés, el hermano de Pedro, se atreve a mencionar algo que parece insignificante. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y luego añade, casi disculpándose, pero ¿qué es esto para tantos? Y ahí está la clave. Un niño, 5 panes, 2 peces, una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Una escasez gigantesca, pero una semilla de fe. Jesús no se rió, no lo menospreció. Él toma lo poco. Él honra la entrega, Él bendice lo sencillo, dice la palabra que Jesús pidió que la gente se sentara, no de pie, no corriendo, no esperando de pie con ansiedad, sino sentados en grupos sobre la hierba, porque el milagro no ocurre en el caos, sino en la obediencia, porque antes de que venga la multiplicación, viene la orden. Hagan reposar su alma, confíen, siéntense. Y solo quien se sienta con fe ve lo que el cielo está por derramar. Jesús tomó los panes y los peces, y antes de repartirlos dio gracias. ¡Oh, qué poder hay en esa escena! Antes del milagro vino la gratitud. Antes de la multiplicación vino la bendición. Y aquí hay una enseñanza poderosa. Cuando tú agradeces lo poco, Dios te entrega mucho. Cuando honras lo que tienes en lugar de quejarte por lo que te falta, liberas el cielo para actuar a tu favor. Jesús no se burló del poco pan, lo bendijo y lo repartió. Y la Escritura dice que todos comieron cuanto quisieron, no un poco, no lo justo, no a medias, y se saciaron. Eso es el reino, saciedad donde antes había hambre, plenitud donde había carencia, y aún a más sobró. 12 canastas llenas, una para cada discípulo quizás, una para recordar que cuando Dios actúa, no solo suple, sino que desborda. Este milagro no fue solo una provisión física, fue una lección para el alma, fue una respuesta a la duda, fue una revelación de que cuando pones lo poco que tienes en manos de Dios, Él lo transforma en abundancia eterna. Y hoy, esta palabra llega a ti que sientes que no tienes mucho, a ti que ves tus recursos, tus fuerzas, tu fe, y piensas que no es suficiente. Pero Dios no te está pidiendo mucho, solo te pide que pongas lo que tienes en sus manos, ese talento que escondes, esa idea que desprecias, esa semilla de esperanza que aún no sembraste, esa oración quebrada que no te atreves a decir en voz alta. Ponlo en las manos de Jesús. Él no se burla, Él no minimiza, Él bendice, Él multiplica, Él reparte y hace que no solo tú comas, sino que otros se sacien con lo que Él produce a través de ti. Ese muchacho del que habla el Evangelio no dijo una palabra, no dio un discurso, solo entregó su merienda. Y ese gesto cambió la historia de miles ese día. Así será contigo. Tu entrega silenciosa moverá milagros ruidosos. Tu pequeño sí abrirá puertas que la lógica no puede cruzar, porque en el reino de Dios no importa cuán grande sea el hambre, si hay alguien dispuesto a dar lo que tiene. Y si hoy tú eres ese alguien, entonces escucha, prepárate para ver multiplicación, provisión y milagro, porque Jesús sigue tomando panes, sigue dando gracias, sigue repartiendo y sigue saciando multitudes a través de lo poco que tú pusiste en sus manos. Cuando Dios se arrodilla, el milagro de la humildad que limpia el alma. Hay escenas en la Biblia que parecen sencillas a los ojos naturales, pero que, al ser vistas con los ojos del Espíritu, se revelan como portales a los misterios más profundos del reino de Dios. Y cuando Jesús, el Hijo del Altísimo, el Verbo eterno encarnado, el Maestro de Maestros, el Santo de Israel, se arrodilla ante sus discípulos y les lava los pies.
Esta escena, hermano, es uno de los actos más revolucionarios, escandalosos y transformadores de toda la historia de la humanidad. Porque no es solo agua, no es solo una toalla, no es solo un gesto de cortesía cultural. Es el cielo bajando hasta el polvo. Es el rey tomando el lugar del siervo. Es el milagro hecho carne, tocando lo más bajo, lo más sucio, lo más ignorado, y devolviendo dignidad con cada gota. En Juan capítulo 13 encontramos a Jesús con sus discípulos, a punto de celebrar la Pascua. El ambiente está cargado de emociones. La cercanía de la cruz, la traición de Judas ya gestándose en la sombra, la ignorancia de los discípulos que aún no comprendían la magnitud del momento. Y es allí, justo allí, en ese momento tenso y solemne, que el maestro se levanta de la mesa, se despoja de su manto. Este detalle es clave, porque quien se despoja de su manto, en esa cultura, está dejando su identidad social, su autoridad visible. Jesús está diciendo sin palabras: yo no vine a ser servido, vine a servir. Toma una toalla, llena un lebrillo con agua, se arrodilla, y uno por uno comienza a lavarles los pies. Silencio. Imagina ese silencio, el crujir del agua, las miradas desconcertadas, el escándalo interno de ver al más grande en la postura del más pequeño. Pedro, impulsivo como siempre, no lo soporta. Se resiste. Tú jamás me lavarás los pies. Porque para Pedro y para muchos de nosotros es difícil aceptar que la grandeza del reino no se muestra en tronos, sino en rodillas dobladas. Pero Jesús le responde con una verdad que trasciende el momento. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo, porque no se trata solo de limpieza física, se trata de un símbolo eterno. Jesús nos lava para hacernos parte de Él, y entonces Pedro, quebrado, dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¡Qué momento tan humano, tan divino, tan nuestro! Jesús nos muestra aquí que el milagro más escandaloso no es caminar sobre el agua, ni resucitar muertos, sino amar hasta lo más bajo, servir cuando podrías mandar, callar cuando podrías exigir, lavar los pies a los que te van a traicionar, porque Jesús le lavó los pies a Judas también. Sí, al que lo vendería. Y eso nos habla de un amor que no depende del mérito del otro, sino de la esencia del que ama. Jesús les dice: ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y con eso no solo instituye un rito, establece una cultura, un ADN del reino, una forma de vivir. Hoy, esta palabra llega a ti, que a veces te sientes sucio, indigno, como si tus pies estuvieran demasiado manchados por el camino. A ti que crees que tu historia ha sido demasiado torcida, tus pasos demasiado errantes, y te digo con toda la ternura del cielo: Jesús todavía lava pies, todavía se arrodilla ante tu dolor, todavía toca lo que nadie quiere tocar, todavía limpia lo que el mundo rechaza. Este es el secreto que pocos comprenden. Dios no se ofende con tu polvo, Él se arrodilla en él. Él se mezcla con tu historia rota para escribir un nuevo comienzo con agua y gracia. Y si hoy tú estás dispuesto a dejar que Jesús te lave, si tú te abres a ese acto de amor, entonces saldrás de este encuentro con el alma perfumada de humildad, con los pies listos para caminar en una nueva dirección, y con el corazón marcado para siempre por la gloria de un Dios que no se avergüenza de servir, porque cuando Dios se arrodilla, el orgullo se rompe, las jerarquías humanas caen y el reino se establece. Hoy deja que Él te lave, y prepárate para lavar también, porque el mayor milagro no es que Jesús haya lavado nuestros pies, es que nos haya enseñado a hacerlo nosotros también. La cruz que te salvó,
Cuando el dolor del Hijo trajo la redención del mundo. Hay momentos que no se pueden explicar con palabras sencillas, escenas que no caben en una frase, emociones que desbordan todo intento de lógica, y hay también lugares que no se visitan con los pies, sino con el alma. Uno de ellos es el Gólgota, la colina donde el amor más grande que ha existido fue clavado entre cielo y tierra, donde el Salvador del mundo extendió sus brazos no solo para morir, sino para abrazar para siempre a una humanidad caída, perdida, rota y desesperada por esperanza. La cruz no fue un error, no fue un tropiezo, no fue una tragedia inesperada. La cruz fue el plan. La cruz fue el camino, la cruz fue el milagro. Mientras muchos miraban a Jesús sangrando, otros creían estar presenciando el final de un ilusionista, de un rebelde, de un soñador más. Pero lo que en realidad estaba ocurriendo en ese madero era la revolución silenciosa del cielo, el momento en que Dios dejaba de estar distante y se hacía herida, se hacía lágrima, se hacía carne traspasada para nunca más volverse a esconder. Sí, Jesús, el Hijo eterno del Padre, el que habitaba en gloria, descendió, no para observarnos desde lejos, sino para caminar entre nosotros, llorar con nosotros, sangrar por nosotros, y al final, morir en nuestro lugar. ¿Quién haría algo así? ¿Quién amaría tanto como para intercambiar su pureza por nuestro en polvo, su santidad por nuestro pecado, su vida por nuestra muerte? Solo uno, Jesús, y lo hizo sin condiciones, sin garantías de que le amaríamos de vuelta, sin exigir que antes fuéramos dignos. Lo hizo primero, lo hizo por amor, lo hizo para siempre. Y mientras los clavos atravesaban sus manos, las mismas manos que sanaron a los enfermos, que acariciaron niños, que multiplicaron pan, Él seguía amando. Y mientras los soldados se burlaban, mientras los líderes religiosos lo acusaban, mientras sus amigos huían, mientras su madre lloraba, Jesús, desde la cruz, seguía entregando gracia. No bajó, no se defendió, no buscó justicia humana. Él sabía que el precio del pecado era alto, pero su amor era más alto aún. Y en medio de ese dolor que ningún cuerpo humano hubiera soportado, Jesús abrió su boca no para maldecir, sino para pronunciar palabras que cambiarían para siempre la historia del alma humana. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Puedes imaginarlo? Perdonar desde el madero, perdonar mientras sangras, perdonar mientras el mundo entero te da la espalda, y ese perdón te incluye a ti que has fallado, te incluye a ti que has vivido con vergüenza, te incluye a ti que no entiendes cómo Dios puede amarte así. Él te ama, y la cruz lo grita, la cruz lo confirma, la cruz lo selló para siempre. Y cuando finalmente levantó su rostro hacia el cielo y exclamó, «Consumado es», no estaba diciendo, «He perdido». Estaba diciendo, lo logré, está hecho, el camino está abierto, la deuda fue pagada, nada podrá separarnos jamás. Ese día, el velo del templo se rasgó, no de abajo hacia arriba, como lo haría un hombre, sino de arriba hacia abajo, como solo Dios podía hacerlo, porque el acceso a su presencia ya no estaría limitado. La sangre del Cordero lo había abierto todo, y ahora tú puedes entrar. Sin miedo, sin culpa, sin cadenas, puedes venir a la cruz y puedes comenzar de nuevo. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo has estado lejos, la cruz sigue de pie, y Jesús sigue esperándote, con los brazos abiertos, con las manos aún marcadas, pero extendidas. Él no se retracta de su amor. Él no se arrepiente de haber muerto por ti. Él no cambia de opinión cuando caes. Él simplemente vuelve a levantarte y vuelve a decirte, te amo. Y esa es la verdad que cambia vidas. Ese es el milagro que no termina.
Ese es el amor que resucita corazones muertos, que reconstruye almas rotas, que transforma tu hoy y redefine tu eternidad. ¿Cómo Dios va a transformar tu vida hoy y entregarte un milagro? Hay caminos que duelen, hay temporadas que no se entienden, hay pérdidas que nos dejan con el alma partida y el corazón agotado. Hay silencios de Dios que parecen eternos, traiciones que desgarran, oraciones que sentimos que rebotan contra el cielo. Y sin embargo, aunque no lo veas todavía, aunque tu mente no lo comprenda y tu carne no lo sienta, Dios ha estado obrando todo este tiempo. Este no es solo el final de un mensaje, es el principio de una transformación que el cielo preparó para ti. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas dudado, cuántas veces te hayas sentido indigno. Hoy el Espíritu Santo te dice con ternura y con poder: no he terminado contigo. De hecho, apenas estoy comenzando. Todo lo que perdiste, todo lo que lloraste, todo lo que enterraste en el silencio de tu habitación, todo lo que te arrebataron, todo lo que se fue sin explicación, será restaurado, redimido y multiplicado por la gracia del Dios que nunca falla. Este es el Dios que se mete en las tumbas, que entra en el horno de fuego, que camina sobre tormentas, que se detiene por una mujer rota, que llora contigo, que te busca cuando tú mismo te escondes. Este es el Dios que no te pide que seas perfecto, te pide que vengas, así como estás, herido, cansado, confundido, luchando por mantenerte de pie. Él te quiere así, porque así puede mostrarte su poder. Hoy, esta palabra ha sido sembrada en tu alma, y tú lo sabes. No fue casualidad que llegaras hasta aquí, no fue suerte, no fue algoritmo, fue Dios llamándote por tu nombre. Desde antes de nacer, Él te había visto, te había separado, te había cubierto, y aunque a veces lo hayas negado, aunque otras veces te hayas alejado, aunque te hayas sentido indigno de levantar las manos, su amor no cambió, su plan no caducó, su propósito no murió. Él estuvo, está y estará. Hoy es tu día. Hoy comienza tu restauración. Hoy se rompe el ciclo de derrota. Hoy la voz del enemigo es silenciada. Hoy tu historia empieza a brillar. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Dios que resucitó a Lázaro, que sanó al ciego, que liberó al gadareno, que restauró a Pedro, que levantó a la hija de Jairo, que calmó el mar y que murió en una cruz por amor, ese mismo Dios está contigo ahora. No en una historia antigua, no en una tradición religiosa, sino aquí, en este momento, hablándole a tu alma. Y tú tienes una decisión. Puedes cerrar este video y seguir igual. O puedes levantar tu fe y decir: Señor, haz conmigo lo que dijiste, yo creo, yo recibo, yo me rindo. Porque la fe es la llave. La fe que nace en medio del dolor. La fe que se atreve a esperar cuando ya no hay lógica. La fe que dice sí, aun temblando. Y si tú hoy crees, si tú hoy te entregas, si tú hoy te humillas y te rindes ante la cruz, el milagro vendrá. Y quizás no como lo imaginabas. Quizás no en el tiempo que tú quieres. Pero vendrá como Dios lo preparó, perfecto, completo y eterno. Y cuando veas el milagro, cuando sientas el abrazo, cuando la puerta se abra, cuando el cielo se manifieste, tú recordarás este momento y dirás: Dios me habló y yo decidí creer. Ahora responde a esta palabra. Quiero invitarte a hacer algo sagrado. No lo tomes como una simple acción. Hazlo como un acto espiritual. Escribe en los comentarios esta frase: yo recibo este milagro porque sé que Dios no ha terminado conmigo. Hazlo con fe. Esa frase sellará tu compromiso con esta palabra. Será tu grito al cielo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. No es por números. Es porque aquí vas a seguir recibiendo palabra viva. Este lugar puede ser tu comunidad espiritual.
Muchos no tienen iglesia, pero aquí tienen un altar donde Dios les habla. No dejes pasar esta oportunidad. Comparte este video con alguien que sabes que necesita escuchar esto. No te calles lo que el cielo te dio. Puede que una sola palabra que compartas salve a alguien del abismo. Tú puedes ser el canal del milagro para otro. Tómate 30 segundos ahora para cerrar los ojos y decirle algo al Señor. No te vayas de este video sin adorarlo, sin decirle gracias, sin decirle yo vuelvo a ti. Permanece un momento en silencio, respira, siente su presencia, porque Él está aquí, Él está contigo. Y si llegaste hasta aquí, si viste este video hasta el final, si tu alma fue tocada y tu fe fue encendida, eres parte de los elegidos, eres parte del remanente, eres parte del milagro. Y quiero que escribas en los comentarios también esta frase: yo llegué hasta el final porque Dios me está restaurando por dentro. Quiero saber tu nombre, quiero orar por ti, quiero celebrar contigo. Hoy comenzó un nuevo capítulo en tu historia y el cielo ya lo está escribiendo. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, permanece en la fe, camina en la esperanza y vive todos tus días creyendo en el amor eterno de Dios. Amén. Oración. Dios quiere transformar tu vida, Dios eterno, Dios vivo, Dios que ve lo oculto, que conoce las profundidades del alma, que no desprecia al quebrantado, que abraza al que se siente solo, que levanta al caído y transforma al olvidado. Hoy levanto mi voz delante de ti, Señor, y también levanto mi corazón en nombre de cada vida que, en silencio, ha gritado: ya no puedo más. Hoy oro, Padre, por cada alma que ha vivido demasiado tiempo en sombras, en derrotas repetidas, en ciclos de dolor que no se rompen, en cadenas invisibles que atan la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu. Oro por los que se han cansado de luchar, por los que ya no encuentran sentido en seguir avanzando, por los que amanecen sin ganas, por los que se han sentido rechazados, por los que llevan un nombre, pero han perdido su identidad. Oro por ellos, porque tú los conoces, porque tú no los ves como el mundo los ve, porque tú ves lo que nadie más ve, y aún así los amas. Señor, hay personas que crecieron escuchando que no valían nada, que jamás llegarían a ser alguien, que eran un error, que no eran deseados. Hay quienes llevan sobre sus hombros el peso de palabras malditas, de etiquetas crueles, de comparaciones injustas. Hay quienes fueron abusados, traicionados, abandonados, usados, y ahora viven con el alma fragmentada, con miedo de confiar, con miedo de abrirse, con miedo incluso de acercarse a ti. Pero hoy, Dios Santo, tú quieres transformar esas vidas. No con religión vacía, no con frases bonitas, sino con poder real, con fuego que purifica, con amor que sana, con verdad que libera. Tú no viniste por los sanos, tú viniste por los enfermos, tú no buscaste a los perfectos, tú te sentaste con los rotos. Tú no evitaste el dolor ajeno, tú lo abrazaste, tú no te ofendiste por el pecado del hombre, tú lo cargaste y ahora, con esa misma compasión, vienes hoy a esta vida que está leyendo o escuchando esta oración. Espíritu Santo, entra ahora donde solo tú puedes entrar. Entra en los lugares donde las heridas están tan profundas que ni la psicología ha podido tocar. Entra en los pensamientos repetitivos que susurran fracaso, culpa, condenación. Entra en las memorias que todavía duelen, en los recuerdos que paralizan, en las emociones descontroladas. Sopla, Espíritu Santo, respira sobre esta vida. Hazla nueva, renueva su mente, abre sus ojos, despierta su espíritu. Señor, no estamos orando solo por un cambio superficial, no te pedimos solo que calmes un dolor, te pedimos transformación real.
desde dentro. Te pedimos que rompas toda estructura vieja, todo patrón mental heredado del miedo, del rechazo, de la vergüenza. Te pedimos que quemes con tu fuego santo todo lo que no viene de ti y que en su lugar plantes una nueva identidad, una nueva visión, un nuevo corazón, porque tú, Dios mío, no reparas lo viejo. Tú haces todo nuevo. Tú no decoras el dolor. Tú sanas, tú no escondes las grietas. Tú restauras, tú no remiendas la ropa vieja. Tú vistes con vestiduras celestiales. Hoy oramos por transformación total. Oramos para que los que no creen en sí mismos vuelvan a creer. Para que los que se sienten olvidados escuchen tu voz llamándolos por nombre. Para que los que se sienten sucios sientan la limpieza de tu sangre. Para que los que viven en oscuridad vean una luz tan brillante que jamás quieran volver atrás. Padre, transforma su forma de verse. Que ya no se miren como la gente les dijo, sino como tú los ves desde el cielo, redimidos, perdonados, amados, llamados, escogidos, preciosos. Transforma su forma de pensar. Quita los pensamientos de muerte, de inferioridad, de vergüenza, de condenación, y llénalos con pensamientos de paz, de destino, de esperanza, de vida, de fe. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que todo espíritu de miedo se va. Todo espíritu de estancamiento, de confusión, de vergüenza, de autodesprecio, se va. Y que el Espíritu de Dios toma el control total. Y donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Libertad para volver a soñar. Libertad para creer, libertad para reír de nuevo, libertad para caminar sin cadenas, libertad para mirar al futuro sin miedo del pasado. Porque tú, Señor, no estás esperando que estemos perfectos para transformarnos. Tú nos transformas en medio del proceso. Nos amas mientras aún estamos rotos. Nos llamas aún cuando nos escondemos. Nos limpias incluso cuando pensamos que estamos demasiado sucios, porque así es tu amor, porque así es tu poder, porque así es tu gloria. Y hoy con lágrimas muchos te dirán, Señor, cámbiame, sáname, lléname, rómpeme si es necesario, pero no me sueltes, no me dejes como estoy. No quiero ser el mismo, no quiero vivir una vida vacía, no quiero seguir huyendo de mi propósito. Haz en mí lo que tú quieras, haz en mí algo nuevo, transforma mi vida. Y tú, Señor, responderás, hijo, hija, eso estaba esperando. No me importa tu pasado, yo ya lo cubrí. No me importan tus caídas, yo ya las vi. Y aún así te elegí. No me importa cuánto te hayas alejado, hoy estás aquí, y eso me basta. Hoy comienza tu transformación. Amén.